Y bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces vamos para la reacción número ¿qué? 7. 7. Como ya le había dicho, ya les había comentado, vamos a iniciar entonces con las reacciones de hidrólisis. Dámelo con azul. Oye, pero ya estoy copiando. Yo sé que mi letra no es la mejor del mundo. Pero a veces sí me paso. Bueno, entonces reacción 7. Se parte de un halogenuro de ácido, ¿cierto? Y como es una reacción de hidrólisis, entonces se llamaría hidrólisis de ¿qué? Eso, de halogénuros de ácido. Entonces miremos en qué consiste. Esa reacción van a ver que es muy sencilla, eso no tiene mucho misterio. Por ejemplo, podríamos pensar en utilizar este cloruro de ácido y lo ponemos a reaccionar, en este caso, con agua. Recuerden que siempre que nos hablan de reacciones de hidrólisis nos están hablando o nos están diciendo de fondo que el solvente que se debe utilizar pues es el agua, listo. En este caso, el oxígeno del agua va a actuar como un nucleófilo enlazándose al átomo de carbono del grupo carbonilo. Con lo cual entonces el átomo de oxígeno nos queda con carga negativa y por acá, a ver, este carbono lo puedo dibujar más grande. Eso. Y nos queda de esa manera. Listo. Entonces ya para continuar, pues volvemos a formar el grupo carbonilo. En este caso, el cloro sería el grupo saliente. Ustedes me preguntarán, profe, tenemos un cloro versus una molécula de agua como grupos salientes. Sí, yo sé, y esa es la razón de por qué esta primera reacción es reversible. Porque si el grupo saliente es el agua, entonces se devuelve. Así de sencillo. Pero si el grupo saliente es el cloro, entonces continuamos con la reacción. Listo. Bueno, entonces dicho esto, nos va a quedar lo siguiente. Estamos de acuerdo que una vez que se forme el cloruro, y debido a que el solvente es el agua, que es un solvente prótico, se van a formar puentes de hidrógeno. Listo. Lo cual lo inhabilita completamente para que actúe como nucleófilo. Listo. Y ustedes dirán, ¿por qué el profesor está pensando en un nucleófilo? Porque yo sé que para poder estabilizar la carga positiva de ese oxígeno, debo de realizar una reacción de desprotonación, que en este caso esa reacción pues va a ser mediada por el agua. Entonces viene este man, se pega al oxígeno y esos dos electrones se van a ir para el oxígeno positivo, causando que su carga positiva se neutralice.
Y entonces es de esta manera que logramos obtener como producto final un ácido carboxílico. Y usted me preguntarán, profe, ¿qué pasó con el agua? Pues con el agua se formó un ion hidronio. Listo, así de sencillo. Bueno, con la reacción número 8, el punto de partida son los anhídridos. Entonces, ¿cómo se llamaría esa reacción? ¿Cómo se llamaría esa reacción? Muy bien, eso consistiría en la hidrólisis de anhídridos. Listo. Que aquí debemos de tomar en cuenta las mismas consideraciones que hablábamos en la clase anterior acerca de la estructura, de la relación entre la estructura del anhídrido y el mecanismo. Específicamente en qué? En el hecho de que si usted utiliza para esta reacción un anhídrido simétrico, basta hacer la reacción con con uno solo de los grupos carbonilo. Mientras que si trabajamos con un anhídrido asimétrico, entonces tocaría hacer la reacción con ambos grupos carbonilo. Listo. Sin embargo, desde ya les adelanto que con este mecanismo se obtienen por cualquiera de los dos lados, es decir, sin importar cuál sea el grupo carbonilo que intervenga en el mecanismo, se van a obtener los dos mismos productos. ¿Listo? Entonces, miremos ahora qué consiste esto. ¿Quieren que trabajemos con un anhídrido simétrico o asimétrico? Asimétrico. Listo. Hagámosle entonces. Anhídrido asimétrico. ¿Y usted por qué sabe que es asimétrico? Muy sencillo, porque esta cadena es diferente a esta cadena. Por eso. Solo por eso. Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar agua. Y debido a que se trata de un anhídrido asimétrico, debemos de hacer dos reacciones. Y ustedes preguntarán, profe, ¿por qué dos reacciones? Pues por lo mismo que le acabo de decir. Porque ese oxígeno del agua inicialmente se puede enlazar a este carbono de este grupo carbonilo o al carbono del otro grupo carbonilo. Listo. Entonces miremos a qué llegamos. Notarán que el mecanismo en este caso pues es muy parecido al mostrado en la reacción anterior.
De verdad, ¿cuándo se supone que hay asamblea? O ya todo el mundo se desentendió de eso. Bueno, entonces en este caso, para estabilizar ese átomo de carbono con carga positiva, tenemos dos opciones. Uno, o utilizamos como nucleófilo el oxígeno de una molécula de agua, o utilizamos el oxígeno negativo del carboxilato que se formó. ¿Cuál de los dos es mejor nucleófilo y por qué? A ver, ¿me están escuchando, sí o no? El Sí, oxígeno con profe. la carga negativa. No escuché. ¿Cómo era? El oxígeno con la carga negativa. Es decir, el carboxilato. Porque ya sabemos que cualquier nucleófilo con carga negativa es mejor que uno que no la tenga. Por lo tanto, en esta instancia, el nucleófilo que se debe utilizar es ese precisamente. Y listo, y se forman dos ácidos carboxílicos. Bueno, entonces como les había comentado al principio, cuando se trabaja con un anhídrido asimétrico, pues en realidad ocurren dos reacciones. Porque el mismo anhídrido pues tiene en su estructura dos grupos carbonilo. Listo. Entonces procedamos a hacer el mismo mecanismo con el otro grupo carbonilo. El mecanismo van a notar que es muy similar, es muy parecido. Entonces ahí no hay mucha dificultad al respecto. Bueno, me gusta pensarlo de esa manera.
Bueno, entonces como ya se los había anticipado, miren que con este mecanismo, sin importar dónde ocurra la reacción, se van a obtener los dos mismos productos. Miren que por un lado se obtiene el ácido isopropílico y por otro lado se va a obtener ácido acético. Listo. A lo que terminen de copiar me avisan. Ya, profe. Tan rápido. No, profe, espere. Bueno, Michelle, no haga trampa. En el sentido de que Pero yo voy con usted. si está pensando en después de la clase desatrasarse, que no haga trampa. Mentiras, cada quien va a su ritmo. Bueno, entonces para la siguiente reacción, que es la número 9, se toma como reactivo de partida un, un éster. Entonces quiere decir que se trata de la hidrólisis de ésteres. En particular, la hidrólisis de este tipo de derivados de ácidos carboxílicos se suele realizar utilizando pH alcalino. Listo. Entonces, miremos a ver esta vaina en qué consiste. Cuando utilizamos un pH alcalino, entonces tenemos allí ya la presencia de un compuesto de una especie química más reactiva que el agua. ¿Listo? Que sería el ion hidroxilo. Que en este caso ese átomo de oxígeno con carga negativa pues actúa como nucleófilo, al igual que lo hacía antes el oxígeno de una molécula de agua, ¿cierto? Entonces quiere decir que en principio el mecanismo no nos va a cambiar. Vamos a utilizar el mismo mecanismo que vimos en la reacción anterior. ¿Listo? Y en la anterior a eso. Bien, entonces, al igual que en reacciones precedentes, el doble enlace entre el carbono y el oxígeno se vuelve a formar y en este caso eso causa la salida de ese átomo de oxígeno.
Al igual que sucedía en la reacción número 7, debido a que el solvente es agua, entonces en este caso en particular, una vez que se desprenda ese oxígeno, el mismo pues va a poder formar tres puentes de hidrógeno, lo cual pues en principio lo inhabilita para poder funcionar como nucleófilo. Listo. Sin embargo, pues en su lugar, una molécula de hidroxilo, de ion hidroxilo, puede trabajar como nucleófilo. Y entonces ustedes preguntan, profe, pero es que no llegamos pues al ácido carboxílico. Ahí ya termina la reacción. Pues no, ¿por qué? Porque los ácidos carboxílicos cuando están en medios acuosos alcalinos, ellos no están en su forma protonada, sino en su forma desprotonada. Listo. Esa es la razón. Y eso se explica debido a la interacción de los iones hidroxilo con los hidrógenos de los ácidos carboxílicos, tal como se los estoy mostrando ahí. Y recuerden pues que los carboxilatos están estabilizados por resonancia. Y por otro lado pues también se obtiene agua, por si se lo estaban preguntando. Información adicional, vea pues. Este mismo mecanismo aplicado a los triéster de glicerol, que es un tipo de lípido y es uno de los principales componentes de la grasa animal. Cuando se utiliza como reactivo de partida este tipo de compuestos, a la reacción se le conoce como saponificación. Y tras esta reacción, entonces se obtendrán una serie de sales derivadas de los correspondientes ácidos grasos. Resulta que en este caso esas sales van a componer lo que todos conocemos como jabón. Listo. Y aquí se obtiene como producto final jabón. En este caso, y por si se lo estaban preguntando, fuentes posibles de esos grupos hidroxilo. Podremos utilizar NaOH, podemos utilizar KOH, también se puede utilizar hidróxido de amonio y un largo etcétera. Listo. Pero por lo general se utiliza NaOH. Ahí como dato adicional, mientras que ustedes terminan de copiar, en la antigüedad se cuenta con registros en los cuales en la antigua Roma se utilizaba jabón, el cual se fabricaba utilizando grasa animal y se la ponía a reaccionar con ceniza volcánica. En ese caso, la ceniza volcánica se utilizaba como fuente precisamente de soda cáustica. Profe, Hola. yo no sé si es solo a mí, pero me escucho entrecortado. Otra vez. Ahorita en la clase de más temprano también estaba teniendo el mismo problema. Entonces,
Aguárdenme en un momento si son tan amables. Ah, bueno, antes de hacer cualquier cosa, ¿es solamente Michelle o los demás están experimentando lo mismo? No, yo también lo escucho entrecortado. Ah, listo. Entonces ya regreso. Ujú. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál sea el problema, hombre? ¿Ahí me están escuchando bien? ¿O todavía se escucha entrecortado?
Se escucha bien, profe. Bueno, entonces hagámosle mientras que podamos. Bueno, entonces vámonos con la hidrólisis de amidas, que a propósito, pues son dos reacciones. ¿Por qué? Porque resulta que la hidrólisis de ese tipo de derivados de ácidos carboxílicos depende directamente del pH. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la fácil. Iniciemos con la hidrólisis básica de aminas. De amidas. Y nadie me había hecho la corrección. Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar como nucleófilo un grupo hidroxilo de forma similar a como lo hicimos en el mecanismo anterior. Bien, entonces de esta manera el grupo saliente pues será en este caso ese amiduro. Y al igual que antes, pues en este caso el producto final no va a ser el ácido carboxílico, ya que debido al pH del medio, el mismo tiene la propensión a ser desprotonado. Listo. Y en este caso entonces el amiduro formado pues va a formar eh, puentes de hidrógeno. Como notan ustedes, aquí el mecanismo es relativamente sencillo. Entonces, no preveo muchas complicaciones al respecto. ¿Cómo me han estado escuchando en este momento? ¿Fluido o entrecortado? Bien, profe, bien. Listo. Gracias, Daniel. Muy bien. Y ese es el producto final. A lo que terminen de copiar me avisan.
Bueno, asumo que ya. Vámonos con la hidrólisis ácida de amidas. En este caso, pues el asunto cambia un poco, precisamente por el hecho de que la especie reactiva pues ya no va a ser un ion hidroxilo ni va a ser el agua, sino que va a ser precisamente un ion hidronio. Listo. Entonces, si el ion hidronio trabaja como electrófilo, en este caso, pues vamos a utilizar el átomo de oxígeno del grupo carbonilo como nucleófilo precisamente. Listo. Entonces, de esta forma, vamos obteniendo lo siguiente. Recuerden que siempre que se deba de hacer resonancia hay que hacerlo. Profe, Hola. ¿me podría decir qué pena a qué se refiere 10B? Que me distraje en ese momento. Ah, no, es que como son dos reacciones diferentes de hidrólisis para las amidas, entonces yo las nombro 10A y 10B. No quiere decir que la B se refiere a algo en particular, no. ¿Y tienen algún nombre en específico o se identifican así? Claro, dedúzcalo usted misma. En esta que le estoy escribiendo en este momento, ¿el pH es alcalino o ácido? ¿Es alcalino o ácido? Bueno, entonces mientras que Daniela responde, utilizando la segunda estructura de resonancia, la vamos a poner a reaccionar precisamente con lo que nos quedó de la reacción anterior, es decir, agua, de donde el átomo de oxígeno, actuando como un nucleófilo, se va a enlazar a ese átomo de carbono que tiene la carga positiva. También he de decirles que este mecanismo de hidrólisis para amidas en pH ácido, convirtiendo a esta en una reacción de hidrólisis de amidas. Ah, no, eso sería, sí, hidrólisis ácida de amidas. Pues ya que no quiso responder. Profe, estaba pensando, la verdad no sabía, pero ya, Pero como que no, muchas si usted gracias. tiene aquí el... Y Si ya usted, me di cuenta, pero estaba... si usted aquí tiene un H3 o más, el pH es ácido y si estamos hablando de una hidrólisis, entonces sería una hidrólisis ácida. Así de sencillo, vea. Y en la anterior, debido a la presencia de los grupos hidroxilo, quiere decir que el pH es alcalino. Por lo tanto, esto se le podría llamar hidrólisis alcalina de amidas. Y ya, ahí no hay mucho que memorizar. Gracias, profe. Con gusto. Ahí no hay mucho que memorizar. Es sino tratar de entender algunas cosas y ya.
¿Qué les estaba diciendo yo antes de...? Ya lo olvidé. Bueno. Utilizando una molécula de agua, la vamos a usar precisamente como nucleófilo para desprotonar ese átomo de oxígeno que nos quedó con la carga positiva. Bueno, este tipo de compuestos orgánicos en los que tenemos dos grupos alcoholes enlazados al mismo átomo de carbono donde se enlaza un grupo amino, se los conoce como aminodioles. En este caso, aprovechando que de la etapa anterior se nos ha producido un ion hidronio y que es el que está más cercano a la reacción, bueno, el compuesto orgánico, lo vamos a utilizar como electrófilo precisamente de donde el átomo de nitrógeno va a actuar como nucleófilo favoreciendo su desprotonación. Y entonces es así como favorecemos la activación de ese átomo de nitrógeno como grupo saliente. De donde entonces uno de esos dos átomos de oxígeno de alguno de esos dos alcoholes va a donar uno de sus pares libres precisamente para darle al nitrógeno ese empujón que está necesitando para poder desprenderse de la estructura. De esta forma, entonces, estamos ya a un paso de terminar este mecanismo. ¿Qué estaría haciendo falta para este mecanismo? Para terminarlo, precisamente desprotonar ese átomo de oxígeno que antes nos quedó con carga positiva. Entonces, para lo cual, pues podemos utilizar ya sea el nitrógeno que se acaba de desprender como nucleófilo o una molécula de agua. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Y en este caso, esta es la única etapa de este mecanismo que es irreversible. Y ya. Y ya. Eso es todo. Aquí se obtiene como producto final un ácido carboxílico. Y se preguntarán, profe, ¿qué pasó con el agua? Pues muy sencillo, pasó a formar en este caso un ion hidronio. Listo. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado el nitrógeno? Pues pasaría a formar una molécula de amonio.
Profe, puede continuar. Listo, continuemos. Gracias, Daniela. Vamos entonces a conversar un poco. Bueno, conversar no. Vamos a ver las reacciones de hidrólisis para los nitrilos. Y lo digo en plural porque son dos, porque al igual que en el caso de las amidas, depende del pH. Entonces, si el pH es alcalino, se trataría de la hidrólisis alcalina de nitrilos. Y vamos a empezar con eso, es decir, la 11A. Y si el pH es ácido, entonces estaríamos hablando de una hidrólisis ácida de nitrilos. Hemos de tomar en cuenta lo siguiente, muchachos, y es que como punto intermedio, Profe, está entrecortado. again, otra vez. Eso ya está muy Sí, cansón. Sí, pues profe. yo por lo menos no le entendí lo que... Eh, Espero yo conecto el cable a ver si eso colabora un poco. Bueno, a ver. Ahí ya se hizo el switcheo de conectividad. ¿Me están escuchando fluido? ¿No me están escuchando fluido? ¿Se me escucha bien? ¿No se Sí, me ahí escucha sí. bien? Vea, este es el tipo de cosas que a mí me molestan, eh, de cómo se manejan algunas situaciones en particular. Sobre todo en este caso estamos hablando de infraestructura asociada con la conectividad a Internet. Vea, se los voy a poner así. En cierta ocasión viendo un partido por ESPN, y no es ninguna publicidad que le esté haciendo a la marca, valga la aclaración, eh, veía yo una propaganda, un anuncio publicitario en... Bueno, hasta donde me escucharon bien. No, pero es que cuando empezó a hablar sobre esa se le empezó a entrecortar. Ah, bueno, entonces les comento otra vez. Al igual que en el caso de las amidas, para los nitrilos vamos a tener dos reacciones de hidrólisis que van a depender de si el pH es ácido o alcalino. Entonces, si el pH es alcalino y con esa reacción vamos a empezar, estaríamos hablando de una hidrólisis alcalina de nitrilos. ¿Listo? Pero otra vez se está entrecortando. Profe, otra vez se le está... Ay, válgame. Pero eso sí, cuando comienzo a hablar de otra cosa, ahí sí no. Y no es una queja hacia ustedes. Déjenme yo reinicio otra vez el modo. Bueno, entonces voy a terminar la idea para que no quede suelta. Veía que una publicidad de Claro para Perú ofrecían como paquete de entrada para hogares, creo que eran 500 megas, 500 megabits de velocidad. Y aquí el paquete básico, adivinen de cuánto es. Ese es el tipo de cosas que me molestan. Ya regreso.
¿Será que esta vez sí funciona o no funciona? O como diría Luis Miguel, si nos dejan. ¿Qué tal se me está escuchando? ¿Bien o no? Bien, Por el momento. por el momento empieza a hablar de eso y ya se da. Entonces haga una cosa, no hablemos y ya. Bueno, entonces vamos a empezar con la hidrólisis básica de nitrilos. Tengan muy presente lo siguiente, muchachos, y es que como punto intermedio en estas hidrólisis para los nitrilos vamos a tener la formación de las amidas. Pero ¿cuál es el problema? Que es que las amidas en esos medios reactivos con agua, ya sea ácido, con pH ácido o con pH alcalino, pues ellas se hidrolizan. Listo, entonces allí las amidas son meramente un producto intermedio ya, un intermediario. Bueno, ¿me escucharon esa parte bien? Por lo menos. Sí, Bueno, Sí, profe. entonces procedamos. Entonces si yo les decía eso, que me molesta que den tanta propaganda y que se crean, como dirían los abuelos o los papás, la última Coca-Cola del desierto y en la práctica no sean tanto como dicen. profe, las anteriores eran aminas o amidas. Amigas, Ah, y estas. Ah, ni, no ha dicho todavía. ya lo dije, ya lo he dicho Ah, varias veces, nitrilos. ya. Pero entonces las otras amidas, porque es que a veces entendía aminas. Ah, no, son amigas. Ah, listo, gracias. La noto como desconcentrada, Daniela. Todo bien en la casa. Sí, pero es que usted sabe que yo a veces no sé por qué me pierdo así esté viendo esto, no sé, se me distrae la mente solo. ¿Quién sabe en qué? No pienso en nada, me voy, no sé. ¿Y para dónde va? Cuente a ver. No, como para otro universo, yo no sé, porque es que no pienso en nada, solo estoy escuchando y supuestamente prestando atención, pero en realidad como que a la hora de mirarlo bien no estaba prestando atención. Eso me pasa. A mí también me pasaba eso cuando fui estudiante. Y la solución que encontré fue ser más consciente de mis procesos cognitivos y de esa manera lo corregí. Que como decía un amigo mío en su momento, el mejor psicólogo que puede tener uno es uno mismo, sin desmeritar pues a la profesión. Listo, valga la aclaración. ¿Saben qué es lo que creo que está sucediendo? Que el modem se está saturando muy fácil. Quiere decir que este modem eh, no da, eh, bueno, no está diseñado, no soporta adecuadamente el ancho de banda que se maneja acá. Que tampoco es que sea la gran cosa, pues un ancho de banda de 350 megas, eso no es para tanto, pues. Bueno, y de una vez voy a curar en salud diciendo lo siguiente. Yo aquí pongo ejemplos. No quiere decir que estas reacciones solo se pueden hacer con estos compuestos.
Yo sé que soy cansón con eso, pero es que viendo lo que hacen en los parciales, toca ser cansón, toca. Bueno, y llegamos a eso. Entonces, aprovechando la molécula de agua de antes, vamos a desprotonarla utilizando como nucleófilo el nitrógeno. Entonces formamos una amida. Que ya sabemos que las amidas, a través del mecanismo 10A, que corresponde a la hidrólisis alcalina de amidas, entonces se va a obtener como producto final un carboxilato. Bueno, entonces pilas pues, aunque yo aquí les ponga mecanismo 10A, el mecanismo está arriba. Listo. Entonces quiere decir que si en caso hipotético no estoy sugiriendo que lo voy a hacer. En caso hipotético en que eh, yo les ponga a hacer una hidrólisis de nitrilos, entonces recuerden que esta última parte pues hay que hacerla, ese mecanismo, yo ya lo enseñé, entonces hay que hacerlo. Listo. ¿Me escucharon esa última parte? Sí, profe. Es más, se los voy a poner allá. Pilas. El mecanismo. Hay que hacerlo. Ve, ya que les pongo esta palabra, ¿saben cuál es la diferencia entre este, este y este? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? Eh, pues el primer ay es de, a ver, el segundo es de una emoción, o de, sí, de admiración puede ser también. Y ahí es para indicar un lugar. o- Muy bien. ¿Saben ustedes que hay personas que no entienden esa diferencia? Sí, muchos. Mm. Mecanismo 11B, que se llama hidrólisis ácida de nitrilos. Entonces, hagamos el ejemplo. Veas más, como yo sé que ustedes van a ver estas notas, voy a hacer lo siguiente.
Véalo ahí. Ahí está. Bueno, entonces les comentaba que la reacción 11B es la hidrólisis ácida de nitrilos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el siguiente ejemplo. En este caso, pues al igual como lo vimos en la hidrólisis para las amidas, pues ya el mecanismo nos cambia. Listo, debido a que hay una especie reactiva, más reactiva que el agua, que en este caso es el hidronio. Listo. Recuerden que el punto intermedio va a ser la obtención o consiste en la obtención de una amida. Listo. Y siempre que deban de hacerlo, háganlo, hagan resonancia. Aprovechando la molécula de agua que se nos produjo en la etapa anterior, la vamos a utilizar como nucleófilo precisamente para enlazar el oxígeno al carbono que quedó con carga positiva. Ya les voy a cambiar la dirección de esa flecha para hacer una aclaración. Yo sé que quien tiene la carga positiva es el oxígeno, perdón, el carbono. Y por lo tanto, pues a mí lo único que me interesa acá es que ustedes cojan esa flecha y la lleven hasta el átomo que en este caso tiene la carga positiva, que es el carbono. Listo, no hasta la carga positiva como tal. Bueno, entonces por acá nos va a quedar el oxígeno y la entrada del oxígeno va a desplazar al nitrógeno. En este punto, utilizando una molécula de agua, vamos a proceder con la desprotonación de ese átomo de oxígeno. Hasta el momento se me escucha bien. Sí. Listo, gracias. Bueno, y llegamos ahí. Aprovechando que en la etapa anterior se nos produce un ion hidronio, entonces vamos a usarlo para protonar al nitrógeno. De nuevo hay que hacer resonancia.
Tranquilos que por el momento no estoy hablando. Bueno, entonces utilizando esa última estructura, miren que ya estamos a un pasito de lograr la amida, que es el punto intermedio. Entonces vamos a utilizar la molécula de agua que se produjo antes para que, actuando como nucleófilo, nos promueva la desprotonación de ese átomo de oxígeno que quedó con carga positiva. Llegando entonces a lo que les decía, que es el punto intermedio en la hidrólisis de los nitrilos en condiciones ácidas, para ser más específico. Y entonces ya sabemos que a través del mecanismo 10B se va a obtener como producto final el correspondiente ácido carboxílico. Y bueno, voy a hacer canción. Esta cadena carbonada puede ser cualquier otra, no tiene que ser esa misma. Listo. En el caso anterior, esta cadena carbonada no necesariamente tiene que ser una cadena cerrada, puede ser abierta, puede ser de 6 carbonos, de 7, de 8, lo que se requiera. Listo. Para que no se me cuadriculen pues. Y como ya lo habíamos visto antes, el mecanismo asociado con la hidrólisis ácida, a ver si esto funciona. El mecanismo, déjenme yo lo cuadro bien. Yo creo que entonces les decía que el mecanismo asociado con la hidrólisis ácida de amidas, pues ya lo habíamos visto. Entonces no hay excusa de que me digan, llegado el momento, ah, no, profe, es que usted lo puso así, entonces por eso yo no lo hice. No, qué pena con usted. Pero ese mecanismo yo se lo enseñé. Entonces hay que hacerlo. Y por eso se los copio y se los pego acá, para que ustedes lo vean. Listo. Entonces a lo que terminen de copiar me avisan. Profe, una pregunta, ese parcial, ¿queda para cuándo? Qué buena pregunta. Eh, Hay que hacerlo el próximo miércoles. Ah, bueno.
Dentro de 8 días. Dentro de 7 días, sí. Lo bueno es que está sencillo el parcial. Pregunta, ¿ya copiaron? Profe, continúa. Bueno, entonces hasta aquí irían los temas asociados con la unidad número 6. El próximo viernes entonces vamos a tener la charla asociada con la unidad número 7. Como ya les había anunciado antes, dado que esos temas hay contenidos, es decir, lo asociado con carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos, ADN y ARN, eh, eso hace parte pues del desarrollo de cursos posteriores como el de bioquímica. Entonces y dado pues la falta de tiempo, entonces nos podemos ir rápido con esos temas. Listo. Entonces, para lo cual yo les sugiero que hagan las respectivas lecturas asociadas con esos temas. Listo. Yo sé que no son lecturas cortas, pero que de todas maneras pues ustedes van a terminar aprendiendo bastante haciéndolas. Listo. En caso de que no terminemos esa charla el próximo viernes, entonces disponemos del próximo lunes para terminarla. Listo. Recuerden que el día de mañana, tan amables me recuerdan, puede ser mañana en la mañana, me recuerdan programarles la asesoría que sería en el horario de 10 a 12. Listo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y recuerden también que el próximo martes en el horario habitual también tendremos asesoría. ¿Vale?